capítulo 39, pero antes quiero mandarle bendiciones al hermano Luis Machuca, allá donde Luis Núñez. Abrazos, mi hermano. Mira, capítulo 39 es uno de los capítulos más inspiradores, ¿sí? En cuanto a buscar la santidad, a buscar de Dios. Fíjese que en medio de este, digamos, secuestro que estaba viviendo José. Si recuerda que se hizo un paréntesis en el capítulo 38, ¿sí? La historia de José empieza en el capítulo 37, se hace un paréntesis en el capítulo 38 y luego se retoma la historia aquí en el capítulo 39, ¿sí? Y bueno, ahí en el versículo 1 dice, cuando José fue llevado a Egipto, un egipcio llamado Potifar lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Potifar era funcionario del faraón y capitán de su guardia, pero el Señor estaba con José y le fue muy bien mientras vivía en la casa de su amo egipcio. ¿Sí? Entonces, fíjate, vamos a parar aquí un momentico. Uno dice, aquí dice en el versículo 2, el Señor estaba con José. Y uno dice, oye, pero ¿por qué entonces José tuvo que pasar por esta situación con sus hermanos, que lo hayan vendido y toda esta cuestión, ¿sí? Y es algo bien feo, ¿no? Oye, que un hermano o que los hermanos de José lo hayan vendido es algo bien feo, bien horrible, digno de condenar esa actitud de sus hermanos. Y entonces el asunto es que no importa la condición que estés viviendo, no importa la situación que estés viviendo, tenemos que ver la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Tenemos que permitirle a Dios que esté en nuestras vidas, así como dice, pero el Señor estaba con José y le fue muy bien mientras vivía en la casa de su amo egipcio, ¿sí? Entonces, a pesar de que su situación era esclavo, ser esclavo de Potifar, el Señor lo bendecía y uno dice, oye, pero ¿por qué tenía Dios a José como favorito? ¿Qué era lo que tenía José para que Dios lo viera como uno de sus favoritos y querer estar con José en todo el tiempo, ¿sí? Y uno sigue leyendo aquí, dice en el versículo 3, su amo se dio cuenta de que el Señor estaba con José y que por eso a José le iba bien en todo. Esto hizo que José se ganara la simpatía de su amo, que lo nombró su ayudante personal y mayordomo de su casa, y dejó a su cargo todo lo que tenía. Desde el día en que Potifar dejó a José a cargo de su casa y de todo lo suyo, el Señor bendijo a Potifar tanto en su casa como en el campo. Con José al cuidado de todo lo que tenía, Potifar ya no se preocupaba más que de comer, ¿sí? José era muy bien parecido y causaba buena impresión, así que después de algún tiempo la esposa de su amo se fijó en él y un día le dijo, acuéstate conmigo, ¿sí? Pero José no quiso y le contestó, mire usted, mi amo ha dejado a mi cargo todo lo que tiene y estando yo aquí no tiene de qué preocuparse. En esta casa nadie es más que yo. Mi amo no me ha negado nada, sino solo a usted, pues es su esposa. Así que, ¿cómo podría yo hacer algo tan malo y pecar contra Dios? Y yo decía hace un momento que qué era lo que hacía que José fuera el favorito de Dios. Y la respuesta está aquí en este versículo, en el versículo 9, dice, José no buscaba la manera de pecar contra Dios, ¿sí? José se alejaba de todo aquello que pudiera hacerle pecar. Y yo creo que, mira, no hay cosa más agradable a Dios que esto, ¿sí? Que sus hijos decidan no pecar, aunque la tentación sea fácil, aunque la tentación se presente irresistible, ¿sí? Y hay muchos casos, muchas ocasiones, le dice Dios a Caín, mira, el pecado está buscando, esperando para acecharte,
¿sí? Está esperando el momento en que, como le decimos aquí, en que usted le dé la patica para hacerlo pecar. Siempre, hermano, siempre vamos a tener ocasión de caer en pecado, siempre. Todos los días de nuestras vidas, en cada momento, nosotros estamos expuestos a caer en pecado. Y también Dios le dice a Caín, ¿sí? Dice, pero con todo esto tú puedes dominar el pecado, ¿sí? Con todo esto tú puedes dominar el pecado. Y entonces nosotros podemos, hermano, nosotros no somos diferentes a Caín en ese sentido, ¿sí? Nosotros no somos diferentes a José, nosotros podemos decidir no pecar, cualquiera que sea la situación, si es con dinero, si es en este caso sexualmente, ¿sí? Nosotros tenemos el poder de decirle al pecado no, ¿sí? Y de esta manera honrar a Dios. Y mira, si nosotros deseamos ser los favoritos de Dios, aquí está la clave, hermano. No pecar contra Dios. Esta es la clave para no pecar contra Dios. Y fíjese que nosotros vemos en el capítulo 37, cuando empieza el capítulo a decir que, bueno, que José era un soñador y le contaba a sus hermanos, y sus hermanos lo despreciaban. Sus hermanos no le demostraron desprecio el día que lo vendieron, ¿sí? Sus hermanos ya venían manifestándole que lo despreciaban, que no lo soportaban, que era un fastidioso. Y realmente uno ve esa conducta de José y uno dice, oye, sí, José era como fastidioso, como metido, ¿no? Era el que le llevaba los cuentos a Jacob acerca de sus otros hijos. Y realmente es bien chimba esa actitud. Pero aún así José se ve en la actitud de José, que José lo hacía con gozo, que José estaba pensando en agradar al Señor, aunque a la gente no le gustara, ¿sí? Aunque a sus hermanos le chocaban. Y hay veces que nuestra conducta, cuando decidimos honrar al Señor, no pecar contra Dios, a mucha gente le va a chocar, hermano. A mucha gente le va a chocar y eso a veces corta, ¿sí? Uno se siente cortado ahí, oye, la gente lo desprecia a uno por honrar al Señor y es normal que nosotros nos sintamos chimbos, ¿sí? Nos sintamos, tengamos esa sensación como de incomodidad. Pero la idea aquí es copiarnos en esta cosa de José. Oye, no importa que la gente te desprecie por honrar al Señor, ¿no? Por hacerle caso al Señor, por obedecer al Señor, por mantenerse santo para Dios, ¿sí? No importa que la gente se ofenda, no importa que la gente se fastidie, no importa que la gente vocifere cualquier cantidad de palabras que pudieran ser incómodas para nosotros, ¿sí? Y uno dice, oye, pero no quiero esta situación, mejor en este grupo no voy a decir que soy cristiano, ¿sí? Y creo que a veces uno empezando recién bautizado, quizás cae en estas conductas, ¿sí? Oye, mejor no digo que soy cristiano para que no me vayan a despreciar ahí, para que no se vayan a burlar de mí, para que no me hagan el feo, ¿sí? Pero nada, José nos invita a vivir el gozo, a vivir el gozo de ser hijos de Dios, a vivir el gozo de no pecar, hermano. Cuando uno no peca, uno tiene un gozo que ninguna calamidad se lo va a quitar. Fíjese la calamidad por la que José estaba pasando. Oye, fue llevado como esclavo, vendido como esclavo por sus propios hermanos. Y aún así él sentía el gozo de ser santo, de no pecar contra Dios, ¿sí? Y eso hacía que el Señor bendijese mucho a José y le fuera bien en todo lo que hacía. Y no solamente él, a través de José, Dios bendecía a las personas a quienes José bendecía, ¿sí? Y nosotros tenemos esa gran responsabilidad en nuestras manos, ¿sí? De permitir que gente sea bendecida a causa de nuestra fidelidad a Dios. A causa de nuestra fidelidad a Dios, la gente tiene que ser bendecida. Dice, bueno, pasó la cuestión esta con la esposa de Potifar, ¿sí? Dice el versículo 10, ella insistía con José todos los días para que se acostara con ella y estuviera a su lado,
y él no le hacía caso. Oye, José no es que pasaba una prueba y listo, la superaba. Esta mujer le insistía todos los días de su vida que se acostara con él, ¿sí? Y es una prueba grande esto, ¿sí? Pero un día José entró a la casa para hacer su trabajo y como no había nadie allí, ella lo agarró de la ropa y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él salió corriendo y dejó su ropa en las manos de ella. Sí, cuando ella vio que al salir le había dejado la ropa en sus manos, llamó a sus siervos de la casa y les dijo, miren, mi esposo nos trajo un hebreo que ahora se burla de nosotros. Entró a verme y quería acostarse conmigo, pero yo grité muy fuerte y cuando me oyó gritar con todas mis fuerzas salió corriendo y hasta dejó aquí su ropa. Luego ella guardó la ropa de José hasta que su amo llegó a la casa. Entonces le contó lo mismo y dijo, el esclavo hebreo que nos trajiste entró a mi cuarto y quiso deshonrarme. Pero cuando grité con todas mis fuerzas, salió corriendo y dejó su ropa aquí. Así me trató tu esclavo. El amo de José se enojó mucho al oír lo que su esposa le estaba contando, así que agarró a José y ordenó que lo metieran en la cárcel donde estaban los presos del rey. ¿Sí? Pero fíjese que aquí dijéramos, fue vendido como esclavo y ahora está preso. Oye, desgracia tras desgracia, ¿sí? Situación incómoda tras situación incómoda, prueba tras prueba. Y aún así, José no perdió el gozo de permanecer santo, ¿sí? Las mentiras que el mundo inventa, las mentiras que la esposa de Potifar inventó, no le quitaron a José el gozo de ser santo, ni siquiera el deseo, las ganas de querer agradar al Señor en todo momento, ¿sí? No importa, hermanos, mira, no importa la situación por la que esté pasando. Mira, yo no sé, yo nunca he estado en una cárcel, ¿no? Ni mucho menos he sido esclavo de algún ente humano. Este, pero debe sentirse feo, ¿sí? Debe sentir uno las emociones como que, oye, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué a mí? ¿Sí? Y esta serie de preguntas que uno se hace cuando está pasando por pruebas difíciles. Pero no, en el caso de José dice, pero aún en la cárcel, el Señor siguió estando con José. Y la razón de que Dios sigue estando con José es porque José todos los días, cada momento de su vida, decidía no pecar contra el Señor, ¿sí? Cuando uno peca, obviamente Dios se va a alejar de uno porque Dios no tiene comunión con el pecado, ¿sí? Y si nosotros estamos llenos del pecado, por supuesto que Dios no va a estar con nosotros, hermano. Entonces, el mensaje de esta mañana, hermano, nos invita a estar en la presencia de Dios siendo santo, renunciando completamente al pecado, ¿sí? Y nos hace dar cuenta de que el pecado está siempre detrás de nosotros, ¿sí? Constantemente acechándonos, buscando la manera de que nosotros pequemos. Pero nosotros tenemos la capacidad, hermanos, de decidir no pecar, hermanos, ¿sí? Es bueno no pecar, hermanos. Es agradable no pecar y lo agradable que es no pecar es que agradamos a Dios y Dios está con nosotros en cada una de nuestras situaciones, en cada uno de nuestros proyectos, en cada una de nuestras decisiones que tomamos, ¿sí? Dice el versículo 21, el Señor siguió estando con José, mostrándole su bondad, pues hizo que se ganara la simpatía del jefe de la cárcel, el cual dejó todos los presos a su cargo. José era el que daba las órdenes para todo lo que allí se hacía, y el jefe de la cárcel no tenía que revisar nada de lo que estaba a cargo de José, porque el Señor estaba con él y hacía que todo le saliera bien. Y la clave era que José decidía no pecar. Fíjese que José no pecó en cuanto a lo sexual y no pecó en cuanto a lo material, porque José tenía a cargo, imagínese, todo lo de Potifar, y Potifar era el segundo al mando, era el jefe el comandante en jefe del ejército del faraón. Tenía que manejar plata sí o sí. Y no pecó en eso, hermano, no pecó en eso. Y nosotros a veces le fallamos a Dios, incluso en la ofrenda, ¿no? Oye, descontamos la ofrenda para cubrir otros gastos. Y quizás ahí pudiéramos estar
cayendo en pecado, hermano, ¿sí? Pero fíjese, José fue tentado en cuanto a lo sexual y en cuanto a lo material, y José no pecó nunca. José decidió agradar a Dios, y por eso Dios hacía que todo lo que José hiciera le saliera bien. Y nosotros tenemos la misma responsabilidad de José, hermanos, la misma responsabilidad, las mismas tentaciones, ¿sí? Y lo importante es agradar a Dios para que Dios permita que en todo nos vaya bien y que la gente que está alrededor nuestro sea bendecida. Entonces, la invitación de esta mañana, hermanos, no peque. Si estás en una situación de tentación, por favor, no peque, hermano, no peque, no pierda la oportunidad de ser el favorito de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, Padre, que nos enseña, que nos alimenta, Señor, que nos guía, Padre, que nos exhorta a vivir una vida santa, Señor, que nos motiva, Padre, a permitir que tú guíes nuestras vidas, que tú permitas que todo cuanto hagamos, Señor, con nuestra vida, tú permitas que nos vaya bien, que las cosas nos salgan bien, Señor. Te suplicamos, Padre, que nos ayude a vivir el gozo, Señor, que da el vivir en la santidad, Señor, que nos ayuda a superar las pruebas, Padre, para no pecar contra ti, Padre. Te amamos, Señor de la gloria, te bendecimos. Te pido por cada uno de mis hermanos que me ha escuchado esta mañana, Señor, que ha escuchado de tus palabras esta mañana, Señor, los bendigas, Padre, y le permitas vencer en la tentación, vencer la prueba, Señor, salir victoriosos, Padre, y permítele, Señor, que sientan la presencia divina, Señor, de tu poder, Padre, en cada una de sus vidas, Señor. Bendice también a cada una de las personas con las que mis hermanos que han escuchado tu palabra esta mañana van a tener contacto, Señor, y que puedan ver, Padre, que cada uno de nosotros vivimos en santidad, Señor, y que tú guías nuestras vidas, Padre. Te bendecimos, Señor, te oramos y te amamos, Señor, en el nombre santo y glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.